Entramos ya en tiempo de análisis, tiempo de tertulia. También tendremos tiempo para alguna entrevista en las voces de la mañana de Lancelot Radio en este jueves 14 de mayo, cuando son las 7:09 de la mañana, con un montón de sueño que les cuento. Que si la batería de su coche les falla, no duden en llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También pueden encontrarles en la calle Muyay 75 en Arrecife, SOS Baterías. Tengo sueño para eso y para todo, porque se nota que estamos llegando ya al final de la semana. Y el sprint ha sido duro, y menos mal que nosotros trabajamos, en este caso yo, mis compañeros del PG Verde, de la tele, pues trabajamos principalmente de lunes a viernes y no estuvimos el fin de semana pasado como el resto de los compañeros haciendo guardias con ese crucero Ondius, que parece que ayer mismo estaba aquí, pero no, ya se fue, ya está lejos. Pedro Martín, muy buenos días. Erika, Valentín, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. También trabajamos el sábado. Sí, también trabajamos el sábado. Por eso a lo mejor se está haciendo. Es verdad. UGA, ¿no? Creo que estuvimos en UGA. Es Creo. verdad. Tengo una pequeña nebulosa que me dice eso. Es verdad, hijo mío, es que es verdad. Es que se intentan atender. Te lo digo por cosas. si a lo mejor es eso lo que está pesando. Pedro, me están pesando los brazos porque me meten una caña en yoga que no es ni normal la cosa. Bueno, a mí me han dicho siempre que sarna con gusto no pica. Esto es. Y venga a comer espinacas y venga que trigo sarraceno. Valentín Ollanes, buenos días. Buenos días, Erika, Pedro, a los oyentes. Estoy intentando darle comidita rica a mi hígado, a mis riñones, a mis cositas, no sé, yo qué sé, estoy en esa fase de mi vida, luego ya pasaré a otra, Pedro. Hay cosas peores. Eso del trigo sarraceno me suena. Está rico. A ver, rico, define rico. A ver, ¿con qué lo vas a comparar? Si lo comparas con un sancocho, pues no. Valentín, pero es sano, yo qué sé. Ya. Vamos combinando, intentamos comer bien entre semana para de vez en cuando darnos algún lujo, tipo, que el sancocho es muy sano, que es un buen sancocho con unas papitas, con pescadito salado. ¡Qué rico!, ¿no? En fin, nos estamos acercando peligrosamente al Día de Canarias y yo no quiero compromisos en esa fecha porque pienso ir, si puedo, a probar. El año pasado probé los fideos costeros que hicieron aquí en el Parque Ramírez Cerdá. Uh-huh. Hoy no, ayer, ¿no? Creo que la inauguraron, ¿no? Sí, ayer era lo de la Feria de las Tradiciones, pero son actos... Raíces Atlánticas con motivo del Día de Canarias, entiendo yo que se desarrollan en todas las islas, aquí en Lanzarote también. Ayer tenían en la Plaza de las Palmas de Arrecife, que menos mal que esa plaza está arreglada ya para este tipo de cosas, pues tenían algún acto. Pero para mí el día fuerte está sobre el 29-30 de mayo, Pedro. Yo estoy esperando. Como todo. En fin, que se me va el día y no hablamos de cosas importantes. Bueno, quiero quitar este tema para poder pasar a temas de calado eminentemente insular, pero ayer no sé si siguieron la comparecencia a petición propia que dio el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento Autonómico y las contestaciones que le dieron desde la oposición, también los portavoces de los distintos grupos políticos, al fin y al cabo también los socios, pero bueno, en el caso de la oposición esperaban una rectificación por parte de Clavijo. Incluso el propio Ángel Víctor Torres durante una entrevista lo tildaba sus actuaciones su actuación de conspiranoica y le pedía a Clavijo que reflexionara, Pedro. Pero rectificación, uno a lo mejor toma la decisión de hacer una declaración rectificando tu forma de proceder, tus expresiones, lo que has dicho, etcétera, cuando cuando te arrepientes, cuando crees que has errado, etcétera. Yo creo que la postura de Fernando Clavijo es clara y diáfana. Él sigue manteniendo que ha habido una deslealtad institucional por parte del Ministerio de Sanidad, por parte del Gobierno central, que hubo opacidad a la hora de transmitir todas las medidas o todos los informes médicos, ¿no? que tenían que ser trasladados si hubiera una lealtad institucional y una fluidez a la hora de informar a Canarias con respecto a lo que estaba pasando en esta crisis del hantavirus, e incluso, yo soy de los que ahí sí también estoy en la misma línea, que falta de explicaciones o no entender muy bien por qué toda esta forma de proceder, cuando se podían haber ahorrado 3 o 4 días haciendo esta misma operación en un aeropuerto internacional
muy cerca de donde surgió todo, que era el de Brian. Por cierto, que Y después, si me permite, lo del Partido Socialista, no voy a comentarlo porque me da a mí... Coméntalo. Desgracia. No, que es que prácticamente es el mismo, el seguidismo que se hace por parte, en este caso no voy a meter al Partido Popular, porque en este caso no se ha involucrado mucho, pero sí es verdad que estamos viendo que siguen la misma línea argumental que parte desde vamos a decir, de la dirección nacional, de quien los representa en el gobierno, y que nadie es capaz, pero absolutamente nadie, y en ningún tema es capaz de salirse de la vereda. Por cierto, y ya te dejo, Valentín, que ayer también una de las críticas que le hizo incluso la propia ministra, porque ayer fue día de entrevistas, también Clavijo estuvo en la televisión pública canaria. Y hoy hay una en El País de Mónica García. Está desde ayer. Vale. La ministra, ayer fueron a entrevistarla al ministerio, y Torres hizo lo propio en la 1 de Radio Televisión Española, y ahí Mónica García, ministra de Sanidad, le reprochó a Clavijo que no hubiese estado, algo que también hizo la oposición en el Parlamento Autonómico, que no hubiese estado en el dispositivo desplegado en Granadilla. Valentín. A ver, si alguien cree que el gobierno central, la ministra de Sanidad, el ministro Marlaska o el propio Ángel Víctor Torres van a reconocer o hacer autocrítica en el sentido de considerar que efectivamente no hubo la información fluida que se tenía que haber dado al gobierno de Canarias, puesto que el barco vino aquí a Granadilla, está equivocado. Eso no va a pasar. Es más, como el operativo finalmente salió bien, en general, lo que están haciendo es poniéndose medallas y aprovechando, digamos, esta situación. Mónica García estaba en un momento político bastante crudo con el tema de la huelga de médicos, etcétera, etcétera, y ahora parece que es la que salvó al mundo del antivirus. Entonces eso lo está aprovechando tanto Sumar como el Partido Socialista, y claro, de ese burro no se van a bajar, y lo que es lógico es que Fernando Clavijo tampoco de marcha atrás en lo que hemos visto todo, que efectivamente fue una falta de información a Canarias, fue un tomar la rienda por parte del gobierno central al margen de las exigencias, de las garantías que solicitó Canarias, y entonces ahí se va a quedar la cuestión, ¿no? A mí la verdad es que me parece lamentable cómo se ha intentado de alguna forma desprestigiar al presidente del gobierno, cuando lo único que intentaba era darle garantías a la sociedad canaria de que la entrada del buque no iba a suponer, digamos, infecciones para la población civil, ¿no? Y bueno, y ya se está llegando al extremo de lo que vimos ayer en el Parlamento, que fue al menos 3 diputadas del Partido Socialista, entre ellas Patricia Hernández, que como saben fue la alcaldesa, ¿no?, de Santa Cruz de Tenerife en su momento. Y vicepresidenta del gobierno con Fernando Clavijo. Efectivamente, con camisetas de Mickey Mouse, ¿no? En un intento, hacer algún meme más en relación con las famosas declaraciones también declaraciones de Clavijo en relación con el miedo que había, que dentro del propio barco pudiese haber algún ratón de esos colilargos que pudiese infectar a la isla, ¿no? Y entonces, me parece que ya están llegando a un extremo de ridiculizar a Fernando Clavijo, y eso me parece que es lo peor que estamos viendo, ¿no? Bueno, más allá de cómo ha salido todo y de lo que han sucedido muchas cosas en pocos días, y voy a poner el contexto. Recordemos que mientras ocurría todo esto del crucero, que el crucero se dirigía, venía, tal, y llegaba a Tenerife, fallecían 2 guardias civiles en acto de servicio, mientras perseguían a una narcolancha. No es la primera vez que ocurre, y además teníamos la triste noticia de que fallecía también un guardia civil a causa de un infarto que se encontraba en el dispositivo desplegado en Granadilla, en Tenerife. Todo eso se juntó. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estaba en Tenerife, como todos recordarán por las imágenes que todos hemos visto. Pues parece que esto no ha sentado bien. Parece que a lo mejor el ministro Fernando Grande Marlaska, según algunas asociaciones de guardias civiles, debería haber estado en otro sitio. Debería haber estado justamente con los cuerpos de la Guardia Civil en los funerales. En este sentido, ayer abuchearon a Fernando Grande Marlaska,
Hay distintos titulares, me voy a ir a uno que publica El Español, pero porque habla de una cosa que es importante. El Español dice: las asociaciones de guardias civiles estallan, el abucheo a Marlaska prueba que el drama de Huelva ha colmado el vaso. Y hablan de que el bloqueo número 71 del intento de reconocer a policías y guardias civiles como profesión de riesgo es el nuevo gesto de hostilidad por parte del Partido Socialista, destacando que ha existido un nuevo intento por considerarles profesión de riesgo, y que esto es algo que yo considero inaudito, que no se les considere... Mira, si una profesión de riesgo. Exactamente. Y por lo visto ahora se ha vuelto a bloquear por 71 veces, el 71 intento según este periódico. Claro, Fernando Grande Marlaska ayer intentaba, ante esos abucheos, bueno, decía: yo comprendo el dolor, yo comprendo la rabia, porque yo también estoy rabioso, pero tal vez tenía que haber estado en el funeral, es lo que se ha puesto sobre la mesa, y no solo eso, sino considerar profesión de riesgo tanto a policías como a guardia civil, y no ha sentado nada bien, porque todo esto ha coincidido, las declaraciones que luego rectificó la candidata a la presidencia de Andalucía, María Jesús Montero, calificando de accidente laboral lo que le había pasado a estos 2 guardias civiles en Huelva. Luego rectificó. Bueno, la rectificación deja mucho que desear. Recordemos que ella tildó de accidente laboral lo que había pasado con los 2 guardias civiles en el último debate que mantuvieron los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Que no fue una declaración espontánea, ni una toma de declaraciones cuando vio por una calle. No, eso era un discurso escrito, era un discurso preparado. La intervención con respecto a esa situación que ya se conocía, no la preparó ella sola, y puede decir que tuvo un lazo o que tuvo un fallo. No, eso era un discurso preparado, y se fue de manera intencionada cuando tildó de accidente laboral lo que había pasado, el siniestro que había pasado, o la situación de peligrosidad en la que habían perdido la vida estos 2 guardias civiles persiguiendo a esas narcolanchas. Así que bueno, yo creo que eso molestó mucho. ¿Te acuerdas que comenté ayer precisamente que había escuchado, pero casi en directo, los abucheos? Es verdad que la misma academia fue la que pidió que se parara ese tipo de abucheos al ministro, porque evidentemente estaban en un momento solemne. Por el acto, no por el ministro. Por el acto. Es que además esto ocurre 2 años, ¿no?, después de lo de Barbate en Cádiz, que también falleció otro guardia civil porque una narcolancha impactó directamente contra la lancha de los guardias civiles. En este caso ha sido, pues, en una persecución de una narcolancha, pues un choque entre las 2 lanchas de la Guardia Civil que lo estaban persiguiendo. Pero es que estaba leyendo antes que ya hay como 600 narcolanchas en esa zona del estrecho de Gibraltar. Cada vez son más potentes, más rápidas. Y entonces, claro, en la persecución se producen situaciones de máximo riesgo, como hemos visto. Hombre, a ver, Marlaska tenía que haber estado en el funeral, claro que tenía que haber estado en el funeral, pues, y sabía que si iba al funeral lo iban a abuchar, porque lo que se está pidiendo por parte de la Guardia Civil es más medios, es decir, más medios, más y dinero. Ser considerados profesión de riesgo. Es que votó en contra el Partido Socialista diciendo que no, que ellos van a presentar una propuesta en el mismo sentido, pero ampliada. Y uno se pregunta, ¿pero qué vas a presentar tú si no tienes mayoría para aprobarlo? Aprovecha que lo está presentando la oposición y tú lo apoyas, y más en este momento. Si no, yo voy a presentar un nuevo proyecto para darle la condición de profesión de riesgo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Pero ¿qué vas a presentar si es que no tiene una mayoría? Es que es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que los abucheos, pues, es que tiene sentido. La gente está muy cabreada, se necesitan más medios. Es verdad que el gobierno dice que el Partido Popular tampoco invirtió. Bueno, ahí entramos ya en que nos ponen a mirar en la hemeroteca cuánto ha invertido uno y cuánto no ha invertido el otro. Lo cierto es que el narcotráfico en el estrecho cada vez se sofistica más, cada vez hay más narcolanchas, cada vez son más rápidas y cada vez ponen en peligro la vida de los guardias civiles. Y ahí hay que tomar decisiones que pasan fundamentalmente por dotaciones económicas mejores, porque además incluso cuando hay una detención de una narcolancha, esa lancha se la queda la propia Guardia Civil, incluso la utiliza en las persecuciones. Pero es que, digamos... si las utilizan como se utilizan aquí, Valentín,
que vemos todos los coches, bueno, ahora no se ven porque creo que están en obra, pero los coches incautados, infraestructuras de ese tipo, durante muchos años languidecen ahí en las instalaciones de la Guardia Civil, porque eso tiene que tener un proceso judicial, que es verdad que creo que a través de un dispositivo, de una ley que se activó para poder aprovechar esos recursos, era más ágil, pero bueno, dentro de muchos años. En cualquier caso tiene sentido que eso pero se lo haga. digo por la obsolescencia de esos productos. Lo que se está quejando la Guardia Civil es que, con lo que decías antes, las narcolanchas cada vez van mejor equipadas, tienen más potencia, y eso lo que hace es que, teniendo los mismos recursos, la Guardia Civil, sin ir avanzando tecnológicamente en medios materiales y en medios humanos, lo que hace es que pongan más en riesgo su vida. Que ya está en riesgo. Por cierto, felicitar el acto de ayer en la villa, en Teguise. Se puso bonita la villa. A mí es que personalmente me gustan los Siempre está bonita la villa. Los actos, lo sé, pero ayer tuvo lugar ese aniversario, esa celebración que por primera vez salían de Gran Canaria, ese acto por el 182, si no me equivoco, aniversario de la Guardia Civil, y decidían llevarlo allí. Siempre está bonita la villa y siempre es un placer ir, Pedro, que no esto. Pero personalmente a mí me gusta mucho ver cuando hacen actos militares, cuando hacen... no sé, me parece que es una forma de acercar un poco de otra manera. A ver, ¿yo qué quieres que te diga? Veo a 2 guardias civiles en la carretera y yo me pongo tiesa como un palo. Entonces, también me viene bien verlos tranquilos, distendidos, celebrando, enseñando el equipamiento que tienen, las ropas, ¿sabes? Más cercano, es otra cosa. Estuvo pero que muy bien. Con respecto al comportamiento, si me permite, también voy a decir algo, al comportamiento de los guardias civiles, pero yo que tuve la oportunidad de tener una corresponsal de sesión allí, que era mi madre, que por cierto le mando un besito, porque está escuchando, y es su cumpleaños, así que... ¡Ay, muchas felicidades! Muchas felicidades, mamá. Ella pues está siempre por allí caminando. Yo vivo muy cerca de la plaza, a 50 metros, si no menos, y vi toda la infraestructura, primero los aledaños, y ella me decía que estuvo por allí en las preparaciones y todo. Los guardias civiles interactúan con toda la gente por allí, intentando ser cercanos, amables, etcétera. No esa sensación que te da de autoridad, sino pues bueno, llevando a cabo... Digo en la preparación, yo ya en el acto no sé, no le he preguntado, pero con respecto a la preparación, la verdad es que hubo un muy buen ambiente en el centro del pueblo, acercándose a toda la gente que pasaba por ahí, explicándole, estaba todo el centro de la villa, el casco histórico, todo cortado, ellos intentando también darte acceso a si tenías que ir, porque claro, vivimos allí, tenemos que entrar, etcétera, etcétera. Y explicando, y fue un acto, por lo que me cuenta mi madre, vuelvo a insistir, muy bonito. Pues eso, que muy entrañable y muy cercano. Sí, es que eso me parece importante, porque que no veamos siempre a los guardias civiles o a la Policía Nacional, pues a ver, tan serio. Ahí cuando tú lo ves, digo, señor, si me va a parar para un control, no se me ponga tan serio, que yo no me pido, por favor se lo pido, porque si no me hago popó encima. O sea, yo soy muy impresionable. Entonces, estos actos que acercan más a la ciudadanía, que comparten con la ciudadanía, con la que al final conviven. Lo que pasa es que el que no tenga un familiar guardia civil o Policía Nacional, pues no se entera mucho, como es mi caso. Pero, oye, el que exista ese... No solo esa toma de contacto, ese acercamiento al pueblo, es muy bonito, y evidentemente desde mi punto de vista muy acertado que después de tanto tiempo pues se haya salido de Las Palmas y se haya llegado, en este caso, en primer lugar a Teguise. Me gustó mucho también cuando vino aquí a una entrevista, no quiero equivocarme en el cargo, pero vinieron de aquí de los militares que están en el aeropuerto. A mí estas cosas me gustan porque acercan la realidad de otra manera. Era por lo menos, ¿no? Cargo de esos para arriba. Sí, uno de muy sí, bien majo el señor, sí. Sí, y además fue muy amable y nos explican las cosas de otra manera. En fin. El gobierno de Canarias ha optado por culminar el edificio, declarando la emergencia para ejecutar las actuaciones necesarias para la legalización y finalización del edificio polivalente anexo al Hospital General, adjudicando en un mismo acto la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución del material por un importe global de algo más de 979.000 euros. ¿Esto por qué?
porque hay premura para realizar el traslado y garantizar la seguridad e integridad física de los residentes, usuarios, familiares y personal del Hospital Insular. Y además, esto es algo que destaca Coalición Canaria, la adjudicación por emergencia de la obra clave para trasladar a la gente que está en el Hospital Insular al edificio polivalente. Una de las cosas que Coalición Canaria ha criticado duramente ha sido la propuesta de Nueva Canarias en estos días que hemos escuchado de que se mantuvieran los dos recursos para lo que están, tal cual, edificio polivalente como edificio de enfermedades emergentes, es decir, para crisis sanitarias como la del antivirus o como la del coronavirus o enfermedades emergentes, su propio nombre lo indica, y el Hospital Insular para lo que estaba. Pues bueno, pues Coalición Canaria dice que es un despropósito esa propuesta realizada por Nueva Canarias, Pedro o Valentín, perdón, que el último que habló fue Pedro. A ver, a mí la propuesta de Yone Caraballo me parecía que estaba fuera de lugar, quiero decir. En su momento el Hospitalito se hizo, aunque como todos sabemos el periplo por el que ha tenido que pasar, que no se ha podido recepcionar esa obra por el tema del coronavirus, por la necesidad de disponer a lo mejor de más camas, etcétera. Me parece que en ese momento pues tenía sentido, no la forma en la que se hizo la contratación por emergencia, que al final mira cómo ha terminado, una empresa que desconocíamos cómo funcionaba, etcétera, etcétera, y al final nos quedamos con una obra sin poder inaugurarla ni darle utilidad. Y ahora me parece que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer, es decir, por vía de emergencia, poner en marcha el Hospitalito, aprovechar para hacer el traslado del Hospital Insular, que es necesario, como todos sabemos, y aparte el Hospitalito, dado sus dimensiones, es un buen complemento a nuevas unidades hospitalarias que necesita el Molina Brossa, que eso es lo que se va a hacer, porque va a tener otro tipo de servicios. Así que me parece que se están dando los pasos correctos, porque esto había que acelerarlo y en eso se está en este momento. Así que chapó. Y en cuanto a lo de Yone Caraballo, ya lo digo, no tiene sentido que dejemos eso para enfermedades emergentes porque haya pasado lo del antivirus. No tiene sentido porque nos pegaríamos años con ese hospital probablemente sin actividad ninguna. Y en cambio ahora va a ser muy útil para el Hospital Insular, para las personas que están ingresadas y para ampliar, digamos, la dotación que tiene el Molina Brossa. Una cosa, por cierto, si miramos, por ejemplo, al Hospital de la Candelaria, recordarán que durante todo esto del antivirus tenían digamos, UATAN se llama, una unidad específica para este tipo de casos de aislamiento y demás. Tienen una unidad en la Candelaria, si yo no me equivoco. Ayer Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, dijo en Café de Periodistas, cuando le preguntamos por este tema, una de las cosas que dijo, dice, oye, que necesitamos urgentemente espacio para trasladar a los mayores, incluso para ampliar servicios en Lanzarote. Y no descartaba, dice, otra cosa es que reservemos un espacio, tipo esa unidad que hay en la Candelaria, que reservemos un espacio para este tipo de cosas, pero no todo el edificio con las necesidades que tenemos, Pedro. Hombre, yo estoy en la misma línea que Valentín. Me parece que se ha actuado como se tenía que actuar y con coherencia, sobre todo que muchas veces es de los rasgos que más echamos en falta dentro de las decisiones políticas. Si estamos hablando que hay un edificio que está en las condiciones que estamos hablando del Hospital Insular, con todo lo que se ha hablado y con la necesidad de hacer un traslado lo antes posible para empezar a afrontar, es verdad que creo que también hay que poner la misma celeridad en preparar un proyecto de remodelación también para ese Hospital Insular, y si me permiten también creo que el plan funcional para terminar con todos estos debates en torno a la sanidad que se están produciendo en la isla de Lanzarote, que es un compromiso por parte de la actual gerencia, digo lo del plan funcional, y tener claro lo que vamos a tener ahora, en 5, en 10, en 15 y en 20 años, que es como en principio se tienen que hacer las cosas siempre, independientemente del color político. Así que, por tanto, es que no creo creo que esto es lo que tenía que hacerse, preparar el hospital, empezar a preparar, preparar el proyecto, preparar también el acondicionamiento de ese hospitalito, hospital de usos múltiples y enfermedades emergentes, utilizarlo para lo que es necesario, utilizarlo ahora y empezar a poner todo en su sitio de cara al futuro con el plan funcional. Pues ya que me has hablado del plan funcional, justamente ese plan funcional habla de un recurso que será una realidad sí o sí.
Y cambio de tema, me voy hasta San Bartolomé y más concretamente a la localidad de Playa Honda. Existe un debate abierto, existe un consenso, pese a que algunos dicen que no, sí que hay un consenso en que sí o sí se va a hacer ese nuevo centro de salud de Playa Honda, porque sí, porque lo requiere la población, el crecimiento poblacional así lo requiere, están atendiendo en un consultorio que hace las veces de centro de salud, pero pese a que existe consenso en torno a que hay que tener un nuevo centro de salud en Playa Honda, no existe ese consenso en cuanto al suelo. O si no existe consenso, al menos existen dudas. Hay vecinos que bueno, que lo que quieren es que se haga y ya está, igual que el Ayuntamiento de San Bartolomé, en el suelo que se ha propuesto, con el proyecto que se ha propuesto. Es un proyecto, para que todos se recuerden, que se plantea en el suelo que está junto al centro, al centro cívico de Playa Honda. En ese suelo actualmente hay una cancha que está cerrada desde hace bastante tiempo, no sé por qué, pero está cerrada, que es una cancha municipal. Pues ese es el suelo que ofrece el Ayuntamiento de San Bartolomé. Eso, según algunos vecinos y también la oposición, constreñiría y congestionaría aún más esa zona, y lo que piden es que se salga fuera. Entonces, el área de salud de Lanzarote, el Gobierno de Canarias, lo que dicen es: si el Ayuntamiento de San Bartolomé quiere que nos ofrezca otro suelo. Yo ayer me preguntaba cosas, ¿no? Digo, ¿será que San Bartolomé solo tiene ese suelo? Pero es que luego me acordé de que es que en marzo San Bartolomé, recordarán ustedes también, sacó a la venta 5 parcelas industriales en Playa Honda. Dice el alcalde de San Bartolomé que cambiar de suelo eternizaría o engrandecería el periodo para empezar a construir ese centro de salud. Hombre, no solo es cambiar de suelo. Es cambiar de suelo y cambiar de proyecto. El proyecto dicen, lo tiene Por eso está realizado. Lo único que falta es la ficha financiera. No solo es cambiar de suelo, sino empezar prácticamente el proceso desde cero, buscar la parcela, habilitar la parcela. Si por ejemplo, este planteamiento que haces tú de pasar a una zona industrial, que a lo mejor es la zona más desahogada que hay y probablemente tendrá mejor funcionalidad, ¿no? A la hora de, sobre todo con respecto al tema del tráfico, accesibilidad, etcétera, etcétera, pero habría que cambiar el uso. Pues tú pones un centro de salud. Y eso es muy difícil, cambiar el uso. No, lo que es largo en el tiempo, ¿no? Creo que es un procedimiento bastante engorroso que también se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Lo que pasa es que también habría que tener en cuenta que San Bartolomé acaba de tener la aprobación de un plan general supletorio que a lo mejor ahí podía haber encajado. Si estamos hablando de un plan funcional que habla de un nuevo centro de salud que tiene previsto el crecimiento y las fluctuaciones de aquí a 20 años, 2 décadas, digo yo que merece la pena, al menos, no lo sé, ¿eh? O sea, es que de verdad que yo comprendo al Ayuntamiento de San Bartolomé y vamos, también considero igual que los vecinos que hace falta ese centro de salud sí o sí, pero, oye, vamos a que a lo mejor por un mes más no metemos la pata en cuanto a, no lo sé, 1 o 2 meses. Hombre, las declaraciones que ha hecho aquí, las que oí yo al alcalde, ha dicho que el centro de salud se va a hacer y se va a hacer donde ha dispuesto el suelo. Como que lo tiene muy claro. Y ayer Erasmo García, el jefe del área de salud, nos decía que bueno, que si el ayuntamiento solo ofrece ese suelo, pues se hará ahí. Entonces, lo que pasa es que con menor dimensión, ¿no? Menor dimensión, 1.800 en vez de los 3.600 del proyecto inicial, sin aparcamiento subterráneo, supongo, porque a eso es lo que reduce también las dimensiones, pero con los mismos servicios. Entonces, bueno, si esa es la opción que quiere el ayuntamiento, pues será esa. Es que el tema de picar, porque allí hay que picar hacia abajo, creo que es lo que, y explicaba Erasmo García, que es lo que encarece enormemente el proyecto, de picar hacia abajo, y que no solo sería como tú no estás picando hacia abajo para hacer consultas, estás picando hacia abajo para hacer justamente aparcamientos. Entonces, igual, no lo sé, o sea, es que no sé si hay... Yo no es por nada, perdona, con respecto a lo que estás planteando, y a lo mejor para buscar un punto intermedio, la Plaza de Santa Elena está haciéndose un parking subterráneo, creo que no puede estar a más de 100 metros del centro, de donde se quiere hacer el centro de salud, que se pongan de acuerdo entre los dos, renuncien al parking, dejen una parte del parking de la Plaza de Santa Elena para el centro de salud, y ya aquí página el cielo almendra y ya tenemos un consenso.
¿No? Me acaba de venir el flash, ¿eh? Sí, yo no lo sé. Es que está a 100 Mira, ¿sabes? metros, podrá hacer Te digo por qué no lo sé. Porque, mira, el centro de salud de Playa Honda va a tener unas urgencias 12 horas, igual que las que tiene Tías. Igual que implican unas urgencias, entre otras cosas, ambulancias, entrada y salida de ambulancias, aparte de vehículos de profesión, de trabajadores, porque las plantillas se incrementarán, evidentemente. Hay que dotar eso de recursos, más los usuarios, más tal, más no sé qué. No lo sé, Valentín. A ver, es que la otra opción es, si es en la zona industrial, que estaría muy bien, habría que cambiar el suelo de uso, eso por un lado, y segundo, es decir, también tienes que cambiar el proyecto, porque el proyecto del edificio se mantenga más o menos en las mismas condiciones, tienes que cambiar el proyecto en general, los accesos, estás en otro suelo, etcétera, etcétera, o sea, el proyecto se tiene que cambiar, entonces todo eso va a incrementar el tiempo. Otra cosa sería, por ejemplo, que tuviese otro suelo municipal que no estuviese, o sea, que no hubiese que cambiarlo de uso, por ejemplo, y ahí acortas también ese procedimiento. Pero aún así, si cambias el suelo, tienes que cambiar el proyecto. Eso de que es el mismo proyecto, Claro. no se entiende, quiero decir. Sí, Que no, el proyecto, lo que nos dijeron desde el área de salud de Lanzarote ayer, Erasmo García, es que el proyecto es el proyecto que es adaptable. El plan funcional es adaptable claro, tienes que a cualquier adaptarlo, suelo. tienes que adaptarlo Pero- en que las calles, o sea, en la zona en la que está, tienes una calle por la que entran las ambulancias. Quiero decir, tienes que adaptarlo al suelo, es decir, no es el mismo el suelo que ha ofrecido el ayuntamiento que otro que pueda Pero que siempre puedas se ofrecer. cambiaría el proyecto. Siempre no vale. En la parcela, los proyectos van unidos a esa parcela. Si es otra parcela, es otro proyecto. Eso no se puede adaptar. Igual que el plan funcional es en base a los recursos sanitarios, etcétera, pero no tiene nada que ver con el urbanismo, ¿eh? Una cosa es el urbanismo y otra cosa, por ejemplo, el plan de tráfico y todo lo que tiene que ver, que lo tendrá en cuenta, pero una cosa, el urbanismo va por un lado y el tema del plan, el plan funcional, que es el tema de optimizar, de ver dónde van los recursos, qué recursos hacen falta, etcétera, etcétera, va por otro. Vamos a cambiar de tema, si les parece, porque es que ayer no me dio tiempo a tratarlo y tenemos que tratar estos temas. El asunto de... me voy a ir a leer directamente. El PSOE denuncia que Betancor bloqueó el plan socialista de Guaguas Lanzadera y ahora acaba copiándolo para el tema de los accesos a Timanfaya, en concreto el consejero del Partido Socialista, Benjamín Perdomo. Lo que hacía era valorar las declaraciones del consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, que defendía públicamente que el futuro del Parque Nacional pasa por sacar los coches del recinto y articular un sistema de transporte colectivo con zonas exteriores de aparcamiento. Y yo aquí entro en una confusión que no es ni normal. ¿De qué estamos? Porque claro, el consejero Benjamín Perdomo hace alusión a la congestión y a las famosas colas de los accesos a Timanfaya. Y creo que son dos cosas diferentes. El proyecto, si yo no me equivoco y no recuerdo mal, ustedes me corregirán, si yo no me equivoco, el proyecto que planteaba el Partido Socialista hablaba de unas guaguas lanzaderas dentro que eran para funcionar dentro del propio parque. Al preguntarle al actual consejero de los centros turísticos, Ángel Vázquez, en estos micrófonos, yo creo recordar que también nos decía que ese proyecto era que las guaguas que se plantearon funcionan para adentro, no para hacia afuera. Las guaguas que se adquirieron es para el tema de las excursiones, del funcionamiento interno del Entonces, Parque aquí Nacional. Otra cosa son las guaguas lanzaderas, que es verdad que había un proyecto que no es del Partido Socialista, que eso lo propuso Jesús Machín desde tiempos inmemoriales de hacer guaguas lanzaderas, hacer aparcamientos disuasorios en Mancha Blanca y también si había la opción de poner aparcamientos, porque lo podía también pedir UGA, ¿no? En el municipio de Yaiza, pues también tienen parte de ese parque, de su territorio dentro del Parque Nacional, hacer esos aparcamientos y tener como si fuera una especie de corredor, sí, de frecuencias, ¿no? Uh-huh. Que perteneciera también, que también tenía una fuente de ingresos para dinamizar, por ejemplo, el más que levantaba la voz, e incluso sigue con la misma idea, Jesús Machín, que quiero recordar que el mes pasado, por lo menos en el PG Verde, dijo que si en abril no había una decisión con respecto a ese tema de instaurar las guaguas lanzaderas y que salieran desde una parte de Dolores, iba a cerrar las Montañas del Fuego por la parte que le tocaba a Tinajo. Pero
Y él Yo puede hacer creo eso. no tengo ni idea. Yo supongo que es pedírselo al juzgado porque las montañas del fuego son propiedad, están suelo propiedad A ver, del no va a ser Ayuntamiento de eso, Tinajo. no va a ser eso. Una No, cosa no, que... pero que lo dijo, ¿eh? Vale, pero que el alcalde de Tinajo se ponga delante de una máquina de obra Como el para otro día, como el parar otro día, ¿eh? Eso es una cosa y otra muy diferente es cerrar un parque nacional. Es que no A es ver, una cosa. el conflicto de la cueva, ¿en qué consistía? El conflicto de la cueva de los verdes y jameos, no, era la cueva de los verdes lo primero, después iban a ir al jameo del agua. ¿En qué consistía? O me das lo que te estoy exigiendo porque la cueva es mía, o me quedo con la cueva y me tienes que pagar, bueno, y encima le tuvieron que pagar todo lo que eso, y llegaron a nuevos acuerdos, pero que son propiedad municipal. El suelo es propiedad municipal. Otra cosa es que se pueda o no que sea tan sencillo. Sí, a ver, lo que todo el mundo entiende que sería ilógico es romper la gestión única de los centros turísticos, ¿no? Yo creo porque además han funcionado bien y eso yo creo que no hay que tocarlo para nada. Otra cosa es que después los ayuntamientos en los que están ubicados los centros turísticos y que son propiedad municipal, pues exijan, digamos, mayores compensaciones al respecto, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Tinajo, que no es un municipio turístico, ¿no? Y después con lo de las lanzaderas, el proyecto viene de muy atrás, no viene del Partido Socialista. Bueno, y el Partido Socialista, si lo tenía tan claro, no entiendo por qué no lo puso en marcha. Eso de entrada, porque hubo una epidemia de COVID, creo, ¿no? Entonces, las guaguas están aquí, ¿no? Creo que... Entonces, la cuestión es, yo lo que he oído, por ejemplo, al consejero de los centros turísticos, Ángel Vázquez, es que lo de las lanzaderas podía significar que hubiese digamos, una bajada de entrada de visitantes por el inconveniente que supone, pues eso, tener que ir a Marcha Blanca, de coger una lanzadera y no tienes la comodidad, por ejemplo, de ir en tu coche, que es una comodidad al fin y al cabo. El problema está en que no se ha conseguido hacer las reservas online que permitirían por tramos horarios que la gente fuese de forma, digamos, ordenada y sin provocar esas colas. Ese ha sido siempre el problema. Ángel Vázquez ha estado siempre por el digitalizar las entradas a montañas del fuego. Eso está claro. El problema que hemos visto también es que para hacer una obra en la que puedas meter una fibra óptica ahí, los permisos son tantos que se hace absolutamente imposible y si te los dan. Entonces, en eso hemos estado. Si ahora se ve que el proyecto de la lanzadera es el más adecuado y el más oportuno, pues no sé, pues también se puede poner de forma experimental para ver cómo funciona. Recuerda también que se ha argumentado por parte de, no sé si en este caso de Ángel Vázquez o de algún otro consejero en algún momento, cuando se ha debatido este tema, que habían estudios que el visitante no accediera con su propio coche. Mira, incluso ya que vas a tener el próximo protagonista, algo de eso sabes. El próximo, que el que no accediera con su propio coche haría que la asistencia a Montañas del Fuego o la recaudación bajara un 40%. Estoy hablando de memoria, pero algo de eso también hay, ¿eh? Bueno, ahora se lo preguntan si quieren. Yo voy a ir a preguntar otra cosa, pero ustedes pregunten lo que consideren. Yo quiero preguntarle... Porque, a ver, es evidente, es senador de Coalición Canaria. Ayer creo que Pedro estaba con ustedes en el PG Verde hablando de todo esto del antivirus, pero yo quiero preguntarle por temas eminentemente más insulares, de calado insular, como un secretario insular de Coalición Canaria en Lanzarote y La Graciosa. Pedro Sanginés, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros porque me parece relevante este paso más que se ha dado, importante, creo que también muy, digamos, no sé si es el último paso ya antes del traslado de las personas, usuarios, trabajadores que se encuentran en el Hospital Insular al edificio polivalente, anexo al Hospital General, porque han decidido el gobierno adjudicar por emergencia la obra que hay que realizar en este sentido. Bueno, es un paso necesario, imprescindible, no solamente para eso, sino para la ampliación de muchos y mejores servicios que tiene previsto el Servicio Canario de Salud en ese edificio polivalente, que como se recordará se adjudicó hace ya 5 años por emergencia, tenía muchas
deficiencias que impedían su puesta en servicio, y ante la premura, por las razones que usted ya ha explicado, se decidió adjudicar pues todo lo que estaba ahí, ocupar primero el edificio, y ejecutar por emergencia pues todo lo que falta para que se pueda poner en servicio. Como le digo, es la única oportunidad, no solo para acoger a tanto usuarios como profesionales del Hospital Insular, que como saben, y dice la propia resolución del gobierno, no está en condiciones de seguridad desde hace ya bastantes años, sino que va a permitir pues desplazar a ese hospitalito muchos nuevos servicios, nuevas camas, especialmente en oncología, cuidados intermedios, una nueva unidad, y un montón de consultas, más en torno a 14, ¿no? Que son parte solo de lo que se está demandando en este momento por el Servicio Canario de Salud. Claro, señor Sanginés, en esa nota de prensa en la que hablaba sobre este asunto que nos está comentando, también hacía una dura crítica a la propuesta que hacía en estos días y que escuchábamos del diputado de Nueva Canarias en el Parlamento Autonómico, Yone Caraballo. Él decía que la crisis del antivirus demostraba cómo era necesario ese edificio polivalente mantenerlo para lo que fue creado. Recordemos que cuando se licitó fue bajo el nombre o la identidad de edificio de enfermedades emergentes. Lo que pasa es que lo hemos ido llamando hospitalito, edificio polivalente, en fin. Y usted fue muy crítico. ¿Qué es lo que no considera o qué es lo que, cómo valora, ¿no? la propuesta que hacía Caraballo? Bueno, pues esto es muy sencillo. La radio, los tiempos son cortos. Si usted lee la nota de prensa, verá como le he dicho, además del grave problema que tenemos para los usuarios, trabajadores y familiares en el Hospital Insular desde hace muchos años para su seguridad, hay previsto un montón de servicios. Es el Hospital Insular que se desplazaría, por cierto, en los términos solicitados por la dirección del centro, incluido el hospital de día, que es una estructura que no está comprometida, es un traslado integral del modelo asistencial que hoy hay para la geriatría en ese hospital insular. Permitiría, les decía, si usted lee la nota de prensa, entre otras cosas, que de las 96 consultas que se consideran necesarias, solo tenemos 50, que la gente se haga una idea, 53, se estiman unas 96, pues habría 14 más, ¿no? O sea, cerca 67, bastante más a lo que necesitamos. Pues bien, todo esto sería imposible, porque Yone Caraballo, el diputado de Nueva Canarias, lo que propone es que el edificio ese se quede desocupado, reservado para una eventual crisis sanitaria por una enfermedad esta emergente. Nada de eso se podría hacer, y él no ofrece ninguna alternativa a nada de lo que hoy estoy diciendo, y es la única oportunidad a corto o medio plazo de expansión de los servicios y mejoras que tiene la sanidad insular en ese espacio, ¿no? Y por supuesto no hay alternativa, no existe alternativa para el Hospital Insular más que esta. Yo estoy convencido de que el diputado no ha contrastado esta información con el sector sanitario al que pertenece, por cierto, y desde luego dudo mucho. Yo no lo sé porque tampoco lo he compartido, pero sé que el trabajo emana de los equipos multidisciplinares que trabajan, ¿no?, en torno a esas necesidades. Dudo mucho que sea compartida por la mayoría o por la inmensa mayoría de los más de 3.000 profesionales que trabajan en las casi treintena de especialidades que se prestan a la sanidad insular. Uh-huh. Quiero darle también la palabra a mis compañeros. Valentín. Sí, buenos días, Pedro Sanginés. Yo quería preguntarle por lo que pasó en el Senado el otro día. Usted preguntó por el tema de por qué no se hicieron las PCR en Cabo Verde y por qué no se hicieron a la llegada del buque aquí, ¿no? Y si sabía el gobierno central que inicialmente uno de los pasajeros había dado positivo. ¿Qué conclusiones sacó usted y qué opina de esta especie de ahorcamiento en la plaza pública que se intenta hacer con el presidente Clavijo? Mire, yo con la perspectiva que me va dando un poquito la distancia y lo que allí viví y los detalles, porque claro, he tenido que leerlo absolutamente todo, ¿no? Lo voy a decir con absoluta claridad, no tengo ninguna duda
de que el gobierno de España adoptó con un criterio político, porque tenía la firme determinación de que ese barco recalara en España como fuera. Y lo digo en absoluta claridad para el relato que finalmente han montado, porque sí, claro, muy solidarios con los ricos del norte, el deber moral que tenemos como país, la obligación del derecho internacional que no existía, pero muy amorales con los años que lleva España soportando otros buques, no de ricos del norte, sino del África subsahariana, ¿no? Para eso la obligación moral de este gobierno ha tenido que imponerse al Supremo en el caso de los menores, se la ha tenido que hacer Canarias en decreto para modificar la ley de extranjería. ¿Y qué le voy a contar, no? Un cúmulo además de falsedades, de engaños, y acusar, lo dije allí, al presidente este acoso y derribo simplemente por compartir la preocupación por los canarios y exigir información y hacer propuestas que fueron totalmente desatendidas. A partir de ahí el gobierno lo que hizo y el presidente fue, pues muy bien, si usted ni nos da información ni comparte la que tiene, ni asume ninguna de nuestras propuestas, porque los PCR han engañado también con eso. Por supuesto que se podían haber hecho, tanto en Cabo Verde como en Canarias, para mayor seguridad. Lo que dijo fue: háganlo ustedes, esto es lo que aquí ha pasado, ¿no? Pero claro, ellos necesitaban el relato. Yo creo que hasta probablemente se haya ofrecido en lugar de pedido al gobierno de España para que esto pasase, ¿no? Decía que tienen tantos problemas que necesitaban lo dije en el Senado, presentarse ante el mundo como los salvadores de la expansión del hantavirus que contuvieron en Canarias con un dispositivo extraordinario que hubiera funcionado en cualquier aeropuerto internacional del mundo, ¿no? Y sin quitar mérito a la operativa, porque a fin de cuentas se trató de trasvases de personas que no tenía Cabo Verde o cualquier otro país. Guaguas, barcazas, los aviones, ¿qué podía salir mal en lo que era la operación trasvase de personas? No sé, que se cayera un avión, que se hundiera un barco, la barcaza o volcaran las guaguas, ¿no? No lo sé, una sobreactuación, 3 ministros, nada menos, dando una rueda de prensa para algo que supuestamente estaba todo bajo control. Pedro. Venga, yo vuelvo, buenos días Pedro, antes que nada, vuelvo otra vez al tema de la sanidad, relacionado también con estas últimas noticias en torno sobre todo al Hospital Insular. ¿Se sabe algo del plan funcional que afectaría sobre todo al futuro del plan de ese Hospital Insular, o incluso a otras infraestructuras que yo creo que todos conocemos? Por ejemplo, hay novedades, bueno, hay varias noticias en torno al Centro de Salud de Playa Honda. Lo que pasa que yo por lo menos no tengo claro qué es lo que se va a hacer. Leo en Lancelot que dice Erasmo que va a ser una realidad, pero después están pidiendo firmas por otro lado para que se construya el proyecto primigenio que se realizó por parte del ayuntamiento, etcétera. ¿Cómo está todo eso, Pedro? Bueno, el plan director está en elaboración, como saben. La verdad es que ya debería estar presentado. Estamos en el mes de mayo. Yo confío que se le ha ampliado el plazo, entre otras cosas, para que contemplase, fíjese, cueste lo que cueste, al menos la ventana o el abanico de posibilidades que incluya, porque el Hospital Insular, el edificio del Hospital Insular se va a recuperar sí o sí. Lo hemos explicado muchas veces, todas las mentiras que se están hablando, que se va a especular con él, todos los bulos, ¿no?, que lanza la oposición al respecto. Decía que el plan director, esa política que sí hay, es de que cueste lo que cueste se contemple su recuperación para que el servicio que hoy se está prestando se continúe prestando, mejorado a ser posible. Y por eso se le ha ampliado el plazo. En cuanto esté, lo explicaremos a la opinión pública qué es lo que dicen los técnicos al respecto, o desde el punto de vista técnico, qué es lo que sería más aconsejable o conveniente. Pero un plan director tiene que ofrecer varios escenarios y varias alternativas. Con toda seguridad va a hablar de una nueva ciudad sanitaria, ¿no?
que es necesaria, ¿no? Pues se lo acabo de decir antes, necesitamos casi el doble de consultas, casi el doble de metros cuadrados, allí no hay espacio para eso. Necesitamos continuar con este servicio que va a continuar hasta tanto de manera integral si logramos, ¿no?, terminar de ese dichoso hospitalito, ¿no?, para acogerlo, y también dirá cuáles son, desde una visión global, las necesidades del conjunto de la sanidad insular en los 13 centros, creo que hay, incluido el de Playa Honda, que va a crecer probablemente al triple, pero no al proyecto sobredimensionado que dejaron sobre la mesa sin tener un análisis del conjunto de las necesidades y las disponibilidades de la sanidad en Canarias y en Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, Pedro, si quedan tus Oye, dudas. lo de la duda se la podemos plantear, Pedro, tú sí. que fuiste durante muchos años presidente del Cabildo y también estuviste al frente de los centros turísticos. Había un informe, ¿no?, que decía, porque estábamos planteándolo ante la... Permíteme, Pedro, Explícalo tú. señor Sanginés, lo que estábamos comentando Yo era... le estaba escuchando, sí, creo que sé por dónde va la pregunta, pero... Bueno, porque el Partido Socialista acusa a Betancor de copiarle ahora el proyecto de las guaguas lanzaderas para Timanfaya y que no lo haya aplicado, que hayamos perdido 3 años y demás. No sé qué piensa usted. Bueno, yo pienso que si fuera así, que no lo sé, porque eso último que usted dice no lo escuché, pensé que me iba a preguntar por algo que escuchaba al final, de que se las rebajaron 40% al que fueron las guaguas. Había un informe, ¿no?, en su momento que podría ser disuasorio, ¿no?, el que no aparcaran allí con tu propio vehículo. Lo desconozco porque siempre he tenido entendido que las guaguas lanzaderas se planteaban como alternativa para que no se pudiera acceder en vehículos, no para que se rebajara, pero bueno, pudiera ser que haya un informe y pudiera ser que sea hasta discutible, ¿no?, la propuesta. Pero respondiendo a Erika, hombre, de ser, como usted ha contado, el Partido Socialista, lo que debería es alegrarse, ¿no?, de que se ejecutasen sus propuestas, ¿no?, aunque sea tarde, ¿no? Desde luego, quienes no las ejecutaron fueron ellos. Y engañaron al alcalde de Tinajo. Lo ha explicado él. Es un machín con unas guaguas que no eran para lo que decían que eran, ¿no? Usted sabe que nosotros dejamos un proyecto distinto, ¿no? En aquel momento yo tengo algo más que serias dudas, ¿no? Pero esto nos llevaría para otro debate. Me refiero con el de las guaguas lanzaderas, ¿no? Claro, pero es que sobre lo que ha dicho de que Pedro engañaron al alcalde... Pedro tenía las guaguas esas que no tenían No, pero chofer. espérate, es que esto es es que no sé quién está tratando de confundir, o si me estoy confundiendo yo porque soy muy tonta, o cómo está la cosa. Que probablemente sea lo segundo, pero cuando me habla de que engañaron al alcalde de Tinajo, a Jesús Machín, si yo no entiendo mal, el proyecto que planteaba el Partido Socialista y que llegó a comprar las guaguas, eran unas guaguas para el interior del parque, no para el exterior ni para aliviar la congestión en los accesos, que es lo que viene a decir ahora, que es que por eso creo que están mezclando un poco las cosas y y yo me estoy confundiendo. Explíquese porque no lo entiendo. A ver, yo lo que digo es que se engañó al alcalde Sumachín porque se compraron unas guaguas que efectivamente, como bien dice usted, eran para el trayecto, pero le habían dicho que eran las necesarias para poner en marcha el sistema de acceso mediante guaguas lanzaderas, y no eran para eso. En eso estuvo el engaño, como lo estuvo en que la estaban poniendo en marcha, yo creo que desde el segundo año. Segundo, el tercero y el cuarto, ya terminando, anunciaron que ya estaban compradas para al día siguiente seguir hasta el gobierno su puesta al servicio, y es cuanto aflora lo que usted acaba de explicar, el engaño. Vale. No, es que yo esto necesito, seguiremos abordándolo, pero en cualquier caso le agradezco que haya estado con nosotros y nos haya aclarado estos puntos. Pedro Sanginés, senador y secretario insular de Coalición Canaria. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Pedro, lo seguiremos hablando porque efectivamente, es que aquí me da que se han agarrado unas palabras que ha dicho el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, que no, claro, como estábamos tan sensibles con todo esto de la transición y las renovables,
parece que aquí se arma follón de todo y no tengo yo tan clara esta noticia, no sé. Me estoy liando y estoy liando más. Yo es que creo bueno, que se nos están, oyen. incluso hasta con Pedro se han mezclado muchas cosas. Que tienen que ver con todo, digo, con Pedro Sanguinés con respecto a las guaguas. A ver. Porque yo lo que le estaba diciendo del informe, que a mí me consta, porque que lo he escuchado en varias ocasiones, que no es que se redujera la entrada de vehículos en un 40% a Timanfaya. Se restringía la entrada de vehículos en Timanfaya. Lo que temían es que bajara el 40% la recaudación. Vale, es que igual tú y yo no hemos Por estado eso. no hemos No estado ahí. muy- Hoy no estamos. Pedro, tengo sueño. Te empecé diciendo que tenía Sí, sueño. sí, Entonces no. yo lo siento a los oyentes. El caso es que todo más o menos creo que sigue como está. Hablaremos también con el consejero de los centros turísticos para aclararnos dudas sobre este tema. Hay dudas, evidentemente, que aclarar, y es verdad que la impulsión de la digitalización dentro del entorno ese sería fantástico para ayudar, para contribuir con este problema en los accesos, pero claro. Yo no me creo mucho que con todos los avances tecnológicos que hay, no digo que estén mintiendo, que no se puede buscar una solución. Es claro que se puede buscar y Hombre, claro que por las hay, favor. Pedro. El problema, ¿sabes cuál es? Que ¿El qué? siguen, si yo no me equivoco, con un sistema arcaico de toma de energía en ese parque. Y yo eso es algo que no Pero puedo yo ahora, comprender. ahora con porque la no se pueden pagar. generación de energías alternativas, que nada Pero que más que una pequeña placa te daría... Vale, ¿dónde la pones? Te tienen que dar el permiso para que pongas Arriba esa del- pequeña placa. arriba del taro. Pues te tienen que dar el permiso. Y los permisos en ese sentido no son tan fáciles, porque hablar de transición ecológica es muy fácil, pero luego desarrollarlo, implementarlo, ahí es donde vienen las complicaciones. ¿Qué te voy a contar, Pedro Martín? Muchas gracias. Gracias Un a ti, placer. un saludo. Y a ustedes les recuerdo que si la batería de su coche les falla, no duden en llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También les encuentran en la calle Muyay 75 en Arrecife. SOS Baterías.